Este es un turbo de geometría variable de una Ford Ranger 2.8. Acá tenemos el colector de escape. Todas las salidas se juntan en esta brida y justamente ahí es donde está anclado el turbo. Esta parte es la parte caliente, lo que se llama el caracol caliente, donde está alojada la turbina. Y esta parte es la parte de admisión, también la conocen como caracol frío. Y acá está, esta es la entrada de admisión y esta es la salida, ya es la salida de presión. Como dije antes, esta es la entrada de gases de escape y esta es la salida. Acá iría conectado el caño de escape. Ahí se ve en el fondo la turbina, o parte de la turbina. Bien. Ahí lo puse en forma vertical para poder ir desmontándolo. Obviamente esto está todo suelto, ya le saqué toda la tornillería. Acá sacamos el caracol frío. Fíjense esa forma que tiene, trabaja con muy poca holgura sobre la rueda compresora. Ahora sacamos lo que se llama el conjunto central rotante. Y esta es la pieza más importante del turbo. Esta es la pieza que generalmente se cambia cuando se rompen. Antes se reparaban, ahora creo que ya no es tan común. ¿Por qué? Porque es la parte más delicada, hay que hacer un balanceado casi perfecto. Esto llega a girar a 200.000 revoluciones por minuto. Acá hay un eje que yo, digamos, para hablar con propiedad lo voy a llamar árbol, porque está transmitiendo potencia de un lado a otro. Ese eje o ese árbol rota sobre un buje de bronce. En la mayoría de los modelos, algunos tienen rodamientos, pero no son los más comunes. Acá tenemos una entrada de aceite, compresión de aceite desde el block, desde la bomba de aceite, y tiene la descarga abajo, que va al cárter. Este conjunto central rotante tiene los sellos axiales para evitar que se vaya aceite tanto por el escape como por la admisión. Y está sometido a condiciones de trabajo bastante severas, por no decir muy severas. ¿Por qué? Porque del lado caliente podemos tener 800, 900 grados centígrados de temperatura o más en periodos cortos de tiempo, mientras que del lado de admisión estaríamos en los 100 hasta 150 o 200 grados centígrados. Como les decía, el eje es de una sola pieza. Imagínense el gradiente de temperatura que tiene de un lado a otro. El flujo de temperatura va siempre hacia la parte fría. El aceite lubricante que está trabajando sobre ese buje también está exigido al límite. Necesita una renovación constante y un buen caudal de aceite para ir renovándolo, porque simplemente el aceite arriba de los 100 y algo de grados se empieza a degradar. Los aceites sintéticos pueden llegar a aguantar más temperatura, pero no mucho más. Esta es la pieza más delicada. Conjunto central rotante, lo repito, es lo que generalmente se cambia. Ahora vienen los cartuchos completos así, o sea que cuando se les rompe el turbo, básicamente, más allá de limpiar el resto de las piezas, regular la presión, etc., esto, de ser posible, yo recomiendo cambiarlo entero, poner un conjunto central rotante de calidad, y vamos a tener un gran porcentaje de la reparación del turbo solucionada. Bien, ¿pero qué es un turbo? Siempre se habla de turbo. En realidad el nombre viene de turbina, y turbina solamente es esta parte, porque esta parte es una rueda compresora, no es turbina. ¿Cuál es la diferencia entre la rueda compresora y la turbina? Simplemente una turbina es una máquina rotativa que toma energía de un fluido. Es una energía contenida en un fluido. En este caso está contenida a una presión y una temperatura que simplemente son los gases de escape, que es una energía para nosotros inútil, que se desperdicia. Nosotros lo estamos largando hacia el medio. Entonces la turbina toma esa energía del fluido, la convierte en potencia mecánica, en el eje, árbol, lo vamos a llamar a partir de ahora, y con esa potencia mecánica movemos un compresor
y ese compresor va a comprimir aire limpio, aire de admisión, para levantar la presión del sistema y mejorar el rendimiento volumétrico del motor y con él la potencia. Básicamente es eso. Una ley de los fluidos es que cuando le extraemos esa energía al fluido, o sea, acá el fluido, primero aclaremos esto, cuando está saliendo del motor como gas de escape, está a una determinada presión y determinada temperatura. Después de pasar por la turbina, le bajamos la presión y le bajamos la temperatura. Por el contrario, la rueda compresora es movida por la potencia mecánica del árbol y al transferirla al fluido eleva la presión y eleva la temperatura. Esa elevación de presión es lo deseable, lo que nosotros queremos. La elevación de temperatura no, es indeseable. Por eso los vehículos modernos incorporan un intercooler para poder bajar esa temperatura. Porque básicamente lo que queremos es meter mayor masa de aire al motor. Es decir, queremos que mayor cantidad de masa de aire ocupe menor lugar. ¿Cómo hacemos eso? Lo comprimimos. Pero hay otro problema. Si ese aire está caliente, también al estar caliente se dilata y ocupa más espacio. Entonces, lo óptimo sería aire comprimido y frío. Lo que pasa es que como esto transcurre en un tiempo muy corto, el calor que se genera en esa compresión eleva la temperatura. Por eso tratamos de bajarla. De todos modos, el beneficio ya al elevar la presión es mucho mayor que la temperatura, que va a estar, insisto, puede llegar hasta 200 grados quizás, pero a una presión de al menos 2 atmósferas, o sea que estaríamos bien. Y nos sigue beneficiando. Lo que pasa es que si la podemos enfriar, lo óptimo sería temperatura ambiente, cosa que no lo vamos a lograr nunca. Las prestaciones serían mejores todavía. Bien, resulta que tanto la rueda compresora como la turbina tienen una geometría definida, un diseño, en relación al caudal y a la velocidad de los gases con los cuales van a estar trabajando. Nos vamos a concentrar ahora en la turbina, que justamente es donde entra en juego la geometría variable. El problema de los motores de combustión interna aplicados a vehículos es que el rango de utilización en revoluciones por minuto es muy amplio. Vamos de 800, 700, 800 vueltas de ralentí, vueltas por minuto, a más de 4000 o más de 5000. En los motores diésel, si hablamos de un Astero, más todavía. Entonces la cuestión es que si nosotros tenemos una turbina diseñada para manejar un alto caudal de gases de escape, que sería cuando el motor está a régimen máximo, a bajas vueltas, esa turbina no va a poder aprovechar prácticamente los gases de escape en ralentí o en 1000 vueltas, en el rango de las 1500 vueltas, 2000 vueltas, o sea, en bajas, como dicen, en el rango bajo del vehículo. Esa turbina no va a poder tomar esa energía como corresponde, va a generar muy poca potencia en el eje, en el árbol, y de este lado vamos a hacer poco y nada en cuanto a la compresión de nuestro aire de admisión. Por el contrario, si hacemos una turbina pequeña de bajo caudal, óptima para bajas RPM, en tal caso vamos a generar una buena potencia en el eje y vamos a poder comprimir nuestro aire de admisión como nosotros queremos a ese régimen bajo. Pero a alto régimen el caudal nos va a quedar corto, nos va a quedar chico, y lo que va a pasar es que los gases de escape no van a poder salir del motor libremente, y por más que tengamos presión en la admisión, si los gases de escape no salen, el aire no circula. Si no circula, no nos sirve el proceso, porque vamos a tener la mitad del cilindro lleno con gases de escape de la combustión anterior. Ojo con esto, presión de turbo no necesariamente implica tránsito de aire. Nosotros lo que queremos hacer siempre con esto es mejorar el caudal de aire que entra y sale del motor. O sea, entra aire, salen gases, residuos de la combustión, ¿sí? Necesitamos aumentar ese caudal, ese tránsito.
Por eso muchas veces vemos que algunas personas, para tunear el motor y obtener más potencia, le aumentan la presión de turbo y lo llevan mucho más allá del rendimiento óptimo de la turbina. Y resulta que sí, de este lado pueden tener una lectura en su manómetro de presión de admisión de 2 kilos por centímetro cuadrado, 3 kilos, pero no necesariamente va a ser beneficioso, porque resulta que levantar esos 3 kilos de presión de este lado nos implica un gasto enorme en cuanto a la restricción de salida de gases de escape. Entonces, si nosotros pudiéramos poner un caudalímetro y medir el caudal de aire, seguramente, en la admisión, por supuesto, ¿no? Caudalímetro en la admisión, seguramente el caudal va a disminuir, aunque tengamos en la puerta de entrada de las válvulas de nuestro motor de admisión 3 kilos de presión, y ese aire no va a poder entrar bien porque va a haber una contrapresión interna de gases de escape que todavía van a permanecer ahí adentro. Entonces acá la cuestión se trata de sí levantar presión para meter mayor masa de aire, pero no ir mucho más allá del rendimiento de la turbina, porque si la turbina está en una zona de bajo rendimiento, la cuestión no funciona. Dicho esto, como les comentaba anteriormente, es muy difícil conciliar el rango de trabajo de un motor. O sea, ¿qué hacemos? Un turbo chico para bajas vueltas, un turbo grande para alto caudal, pero bajo no nos va a prácticamente beneficiar en nada y vamos a tener un motor con muy pocas prestaciones a bajas vueltas. Entonces, justamente una de las soluciones es poner dos turbos. Ahora que están más de moda que antes, un turbo chico y uno grande, por ejemplo. Actúa uno en altas revoluciones, alto régimen, y el chico en bajas, por ejemplo. La otra solución es el turbo de geometría variable, que justamente está compuesto por el lado del caracol caliente, una corona de álabes directrices, que son los que están acá abajo. A ver si los puedo marcar, indicar con algo. Son los que están acá adentro. Las bielas de arriba son simplemente para el comando, para comandarlos. Acá están la corona de álabes directrices. ¿Qué hacen esos álabes directrices? Dos cosas. Una, cambian el ángulo de incidencia del fluido sobre la turbina. Mientras más tangencial es la incidencia, mejor aprovechamos ese impulso en la dirección de movimiento, por un lado. Pero la mayor virtud no es esa. La mayor virtud es que esto no creo que lo pueda mover porque está roto, está trabado. Fíjense ahí. Ahí algo estoy pudiendo hacer, aunque no lo puedo hacer con libertad. A ver, lo voy a sacar y se lo voy a mostrar mejor. O sea, antes les voy a aclarar algo. Los gases entran por acá, recorren el perímetro del caracol y salen por estos espacios hacia la turbina. Recorren la turbina y después salen axialmente por el centro. En el caso de la turbina, o sea, entran en forma radial, los gases entran en forma radial, o sea, de afuera hacia adentro y salen por el centro. Porque el fluido se está expandiendo. En el compresor es al revés, o sea, entra por el centro y sale en forma tangencial al giro, ¿sí? Es completamente al revés, porque una cosa es una rueda compresora, otra cosa es una turbina. Justamente vuelvo a marcar esas diferencias. Con respecto a esto, acá tenemos esta pieza es simplemente para comandar todas las violetas a la vez. Esto se va. Acá tenemos las otras partes. Esto ya está flojo, esto va sujeto con bulones. Miren del lado de abajo cómo es. Vamos a ponerlo acá. Ahora se desorientaron todos los álabes estos. Pero vamos a mover dos, por ejemplo. Yo los voy a poner así. Si nosotros medimos el ancho, la distancia que hay entre este y este, por la altura tenemos un área de paso. El caudal de un fluido se puede determinar por esa área, por la velocidad que está circulando. Entonces, supongamos que estamos a bajas vueltas, tenemos un caudal determinado y ese caudal lo tenemos que dividir por esa gran área de paso. Quiere decir que la velocidad va a ser baja. Si la velocidad es baja, la turbina no va a poder
absorber la energía suficiente para transmitirla al árbol y del árbol a la rueda compresora, ¿sí? Entonces, en estas condiciones serían muy buenas a altas revoluciones por minuto, porque el caudal nos aumenta, dividido por esa área vamos a tener una velocidad decente, pero no a bajas vueltas. Entonces, ¿qué pasa? Justamente por medio de un actuador, ahora a veces estos se van cerrando. Esto está duro, lo voy a tener que hacer con la mano. Vamos a hacer para el otro lado porque no puedo. Esto absorbió aluminio derretido de un pistón y por eso se trabó. Fíjense el área de paso que tenemos ahora, mucho más pequeña. Entonces, a caudal constante, menos área de paso, para conservar ese caudal, aumentamos la velocidad sustancialmente, varias veces más. Entonces, a bajas vueltas, los álabes están cerrados, dejando una abertura muy pequeña de paso, muy pequeña, ¿ven? Entonces la velocidad es alta. Velocidad alta implica energía suficiente para mover. A ver, energía suficiente. La energía siempre es la misma, lo que pasa es que la estamos aprovechando de la manera para la cual la turbina la necesita. La turbina está diseñada por una velocidad determinada. Todos hacen eso, yo acá moví dos, pero lo hacen todos. Ahora, cuando empezamos a aumentar las RPM, resulta que esta área de paso queda demasiado pequeño, porque si aumentamos la RPM aumentamos el caudal. Ya simplemente porque el motor está girando más vueltas por minuto. Entonces, si aumentamos el caudal, esta área es tan pequeña que ya el caudal ya no va a ser constante, va a ser menor si esto lo dejáramos así, porque empezamos a tener pérdidas de carga, que se llaman en fluidos. O sea, el rozamiento del fluido, estamos con una gran cantidad de fluido que lo queremos pasar por un lugar tan chico, no puede. Entonces ahí empezamos a tener grandes pérdidas de carga y los gases de escape no pueden salir a tiempo. Aparte que la velocidad va a aumentar muchísimo también, y si aumenta tanto, también va a estar en condiciones fuera de parámetros de diseño de turbina. Porque yo dije que mayor velocidad mejor, pero dentro de los parámetros de diseño. Si nos pasamos de velocidad tampoco nos sirve. Entonces, en ese momento, por medio de un actuador, que puede ser eléctrico, puede ser por vacío, puede ser por la propia presión que genera el turbo. Por ejemplo, este es de presión, el que está acá, que va sensando la presión. Con la pata esa acciona la geometría variable y lo que hace es abrir el paso, de forma gradual, por supuesto. Empieza a abrir el paso y se va regulando el área de paso en función del caudal de aire. El caudal de fluido de escape. Que en realidad se mide en forma indirecta, no se está midiendo el caudal de fluido de escape. Lo que se está sensando es la presión que genera del otro lado. Pero como corresponde, justamente como digo, como están conectados en un árbol rígido, que va de punta a punta, la energía que toma de un lado la devuelve del otro. A ver, hay rendimientos, no están así. La energía que toma de un lado trata de devolverla del otro lado. O sea, mecánicamente sí, si tomó tal energía mecánica acá, o sea, energía de fluido, la convierte en mecánica, esta energía pasa al árbol de este lado, porque es la misma pieza. Ahora, después hay que ver qué hace esta rueda compresora con el fluido de admisión, porque también va a tener una pérdida de rendimiento ahí. O sea, siempre hay pérdidas de energía en cada conversión que nosotros hacemos, ¿sí? Eso es otro tema. Pero ahora para la explicación nos sirve decir eso. Que lo que toma de este lado lo devuelve del otro. Así que básicamente un turbo de geometría variable es eso. Trata de establecer las condiciones. No quiero decir óptimas porque nunca son óptimas en estos sistemas. Sí, condiciones más favorables en función del régimen en el que se está usando el motor para que la turbina pueda tomar en la forma más eficiente posible energía del fluido de escape, que es fluido que se nos está yendo y que no estamos aprovechando. Por eso estos motores son más eficientes que los que no tienen turbo, porque acá simplemente estamos dándole más potencia a un motor, aprovechando energía que se nos estaba yendo sin aprovechar. Y es la gran diferencia con los compresores que se ponen, los volumétricos que se ponen con correa dentada, que eso es para otro tipo de uso. Eso sí pueden generar muchísima más potencia, pero no lo hace a un motor, no lo hace eficiente al motor simplemente por el hecho de que estamos sacando potencia útil del propio motor para generar más potencia. Pasa por ahí la cuestión. En cambio acá estamos aprovechando una energía que se nos estaba escapando. Nada más que eso.
Así que bueno, si llego a reparar este turbo, les puedo mostrar las piezas nuevas, la geometría variable nueva, se puede llegar a mover bien, etcétera. Pero creo que como viene la mano lo vamos a reemplazar por completo porque, insisto, tiene aluminio. Esto tenía que estar negro. Esto es aluminio que está adherido a la superficie, pero no está sucio de aluminio, está adherido, o sea, se provocó un vínculo metalúrgico acá entre los dos metales por la temperatura, el aluminio fundido vino y la temperatura que se encontraban las piezas de escape quedó aluminizado. Este proceso se hace en los caños de escape justamente, porque el galvanizado no aguanta porque se quema. Cuando ustedes los ven plateados, un caño de escape original de fábrica es porque viene aluminizado. Es un proceso que se hace justamente un proceso anticorrosivo es un recubrimiento de aluminio básicamente. Bueno, acá se generó en forma espontánea y adentro del múltiple también, lamentablemente, pero bueno, todo eso plateado es aluminio. Así que bueno, espero que más o menos les haya servido para entender un poquito más sobre turbos, sobre compresores, sobre energía y en particular sobre lo que es un turbo de geometría variable. Hasta luego.